Hay silencios que viven dentro de una madre, silencios que nadie escucha porque las madres aprendieron a llorar bajito, a esconder el miedo detrás de una sonrisa, a decir que todo está bien cuando por dentro se están derrumbando. Los silencios de mamá no solo hablan de migración, hablan de mujeres que tuvieron que irse aunque no querían hacerlo, mujeres que dejaron sus tierras, sus casas, sus familias, sus costumbres, pero nunca dejaron de ser madres, porque incluso cuando todo cambia, cuando el país cambia, cuando la vida se rompe, una madre siempre busca la manera de proteger a sus hijos, aunque ella tenga que destruirse en el proceso. Fue una experiencia muy fuerte para mí porque él era militar, pertenecía a las Fuerzas Armadas de Venezuela y a pesar de estar en ese momento en una situación de un movimiento revolucionario que se vivía allá, con toda la situación que vive Venezuela, fue difícil ver su verdadera persona, cómo fue él y cómo eso afectó nuestro hogar, el que no pudo seguir adelante como uno planea, ¿no? En ese momento, y ahí pues tuve a mi hijo, y era un bebé, era pequeño, y yo quería separarme de él, y él pues no permitía que eso pasara porque él tenía el poder. Y tuve que tomar mi fortaleza porque yo sentía que no iba a poder nunca salir de allí. Me sentía presa en mi propia casa, tenía una habitación que estaba llena de comida, de artículos personales, cuando muchas personas necesitaban, que yo sabía, vecinos, gente que estaba cerca de mí y mi propia familia. Él no podía darles porque él no lo permitía, o porque simplemente él no quería, porque todo él quería era tener el control. Luego de esto, bueno, ya mi hijo cumplió 1 año y yo viviendo todas esas situaciones y decidí pues que nos separáramos y él no quería. A la hora pues de que yo tengo que ver cómo salgo del país, pero sin mi hijo porque tenía que dejarlo porque él no me había dado el permiso, fue una situación bien dura porque tuve que tomar mi decisión. Y tenía a mi hermana en Panamá, mi hermanastra, y con ella fue que fui a Panamá. Tenía un restaurante y utilicé eso como una excusa, pero no como que era una separación formal entre nosotros, sino como que yo iba a abrirme camino y ayudar a esa persona allá. Nunca nosotros nos separamos ni nada. En este caso, pues, pasó toda esta situación y yo me fui, llegué a Panamá, y cuando llegué a Panamá mi hijo estaba solo con mi mamá y también cerca de él, pues con su ayuda y su monitoreo. Y él destruyó nuestro hogar. Él destruyó nuestro hogar, vendió nuestra casa, vendió nuestro carro, sacó todas las cosas que estaban allí y como había cámaras de vigilancia, pues yo me tomé la atribución de grabarlo y poder mostrar eso a la ley, ¿verdad? Y él duró preso 3 meses. Cuando él duró preso 3 meses, pues me pudieron dar la custodia de mi hijo, pero como ya yo estaba allí en Panamá, que fue donde viajé, no podía entrarlo legalmente, entonces sí tomé la decisión de entrar a mi hijo ilegalmente. Cuando nosotros llegamos por primera vez a este país fue en el año 2022, mi esposo era policía activo en Colombia y habíamos venido a los Estados Unidos por un tema de estudio de él. La policía lo había enviado a estudiar inglés. Nos gustó mucho este país, nos gustó mucho la tranquilidad en este país, las oportunidades. Una vez finalizó su estudio, regresamos a Colombia y empezamos a sentir mucho, a nivel social, mucha inseguridad, mucha intranquilidad. Eso fue lo que nos hizo migrar a ese país, porque sabíamos que acá íbamos a tener una vida más tranquila, más segura a nivel social, y pues porque ya estábamos pensando en querer tener un hijo y sabíamos que este país iba a ser de muchas oportunidades. Mi vida en Colombia fue de muchos cambios y muchas reinvenciones. Estudié economía en la Universidad Católica de Pereira y cuando me gradué y salí a ese mercado laboral, me sentí muy frustrada porque me exigían 5 años de experiencia y yo apenas llevaba 3 meses de haberme graduado. Sentí muchas faltas de oportunidades. Entonces eso fue lo que me llevó a a profesionalizar la habilidad que yo tenía con el maquillaje, que lo amaba desde muy pequeñita. Entonces decidí estudiar maquillaje como una alternativa y desde ahí no paré. Siempre persistí. Llegó un momento en que llegué ya a ejercer mi carrera como economista. Trabajé en la unidad para las víctimas, con víctimas del conflicto armado. En esa entidad trabajé por 8 años.
y fue una entidad que me dejó una enseñanza muy bonita de amor, resiliencia, de trabajo en la comunidad, de empatía hacia los demás, pero no seguía parando, pues mi pasión por el maquillaje seguía ahí, llegué a tener una tienda virtual de maquillaje en pandemia y volví, me reinventé y siempre ha sido así, de muchos cambios y de volver a empezar muchas veces y de levantarme cada vez que las cosas no salen como yo esperaba. Yo soy de una ciudad llamada Barranquilla, en el norte de Colombia. Es la zona costera de Colombia. Yo era manager de una tienda tecnológica, de tecnología. Me iba muy bien, tenía 2 años y medio ahí. Establemente estábamos a nivel familiar y estábamos a nivel económico. Entonces, pero desafortunadamente, pues, tuvimos que partir. Había mala situación en Venezuela, pero lo que me dio la patada a sacarme del país es que cuando salgo embarazada de mi hijo menor, como a 2 meses de estar embarazada, su papá se va. Él para ese tiempo era mi esposo y pues salió a sacar su pasaporte y pues no regresó. Fue un momento bastante difícil, yo me enfermé, me vi muy mal y mi hermano mayor caí en depresión, pasaron muchísimas cosas, o sea, te puedo decir, fueron los momentos más oscuros, más duros de mi vida. Y mi hermano mayor me dice que me va a obsequiar un pasaje para irme a Holanda y trabajar y poder ayudar a mis hijos en Venezuela, o sea, era para que yo me fuese hasta Holanda a trabajar. Y cuando él me da este dinero, ocurre algo muy difícil para mí y es decidir cómo me voy a ir y dejar a mis hijos. Cómo me voy del país y dejo a mis hijos. Una amiga que está en Chile, bueno, no era mi amiga, era amiga del papá de mis hijos, me dice, vente para acá y te traes a uno, aunque sea, porque con eso que te dieron para irte a Holanda, pues te alcanza para que te puedas venir para acá con uno. Y yo pues decidí hacerlo y me fui y comencé a pensar a cuál me llevo. Era también una decisión súper difícil, a cuál de los 3 me llevo, a cuál de los 3 escojo. Un padrino de mis hijos me obsequia una puerta de estas muy lujosas para que él hacía, porque él trabaja haciendo cosas así lujosas para casas. Y con eso vendí y tuve otro pasaje. Así que ya me podía llevar a 2. Y me dolía tener que dejar a uno de mis hijos. Así que una tía me obsequió, mi tía que hoy vive acá en los Estados Unidos, me obsequió para poder traerme el tercero y decidí venirme porque en Venezuela no tenía opción, no tenía una persona, o sea, el papá de mis hijos no estaba, yo dije no puedo estar aquí, la situación estaba muy mala y decido irme entonces. Mi tía me regaló el último pasaje y ya podía irme con los 3. Hay decisiones que parten una vida en 2 y una madre lo sabe. Lo sabe cuando se despide, lo sabe cuando se sube a un avión llorando, lo sabe cuando llega a un país desconocido, cuando no conoce el idioma, sin entender las calles, sin entender cómo va a volver a empezar. Pero hay algo que nunca cuentan y es ese cansancio. Es ese cansancio de trabajar mientras el cuerpo siente que ya no puede más. El cansancio de fingir fortaleza, el cansancio de sentirse sola, porque muchas veces las madres migrantes aprenden a sobrevivir sin permitir caerse y aún así despiertan temprano, preparan comida, trabajan, cuidan a sus hijos y hacen llamadas donde se quiebran, pero después vuelven a empezar. Como si el amor también fuera eso, en seguir adelante, aunque nadie vea todo lo que duele. Yo llegué allá trabajando en el restaurante de mi hermana
como salonera y después fui cajera y me tenía que llevar a mi hijo al trabajo porque era difícil. También al llegar no llegué no llegué legal ni con mis documentos al día, no tenía permiso de trabajo, no tenía residencia, tenía que esperar que las cosas se fueran dando poco a poco y que fueran saliendo nuevas oportunidades pues, en la parte migratoria de Panamá para poder hacer las cosas bien como debía, si iba a comenzar mi nuevo camino. Mientras tanto tuve que aguantar bastante tiempo trabajando en ese restaurante y me llevaba a mi hijo, lo inscribí en una escuela pública, hicimos todas nuestras actividades, no tenía con quién dejarlo, a veces vivíamos en una habitación, los dos compartida, pero sí fue una situación, aparte de dura, fue muy tranquilo para nosotros porque ya habíamos dejado todo atrás. Pasé uno de los momentos más duros de mi vida. Sacar esa licencia en Chile para mí fue muy fuerte. Yo tenía que hacerlo en Santiago y para hacerlo salía como a las 5 de la mañana para poder llegar a Santiago a las 8 porque yo vivía en una ciudad que quedaba retirada de Santiago. Okay. Y mi niño más grande tenía 7 años, el otro tenía 6, el bebé estaba pequeñito. Y yo tenía mucho miedo de que mi hijo se quedara dormido, el grande, porque se iba a quedar sin comida pues en la casa. En cambio, cuando ellos iban a la escuela, yo estaba segura de irme y que ellos iban a pasar todo el día con alguien que los viera, que los cuidara. Entonces, yo me acuerdo que siempre que me iba en el autobús, iba llorando, siempre. Y fue muy duro el saber de que mi hija se tenía que ir con nosotros a limpiar las oficinas hasta las 2, 3 de la mañana, levantarnos nuevamente a las 5 de la mañana para irnos para el otro trabajo porque quiere tener 2, 3 trabajos. Entonces, el tener a ella en ese ritmo, igual que nosotros, era como minimizar su infancia. Entonces, como quitarle un pedazo de esa infancia de juego, de esa infancia de vivir su propia etapa. Ella tuvo que vivir con nosotros muchas cosas. No es fácil para nada. La persona que diga, no, es que yo me voy y allá hago los millones, no, está muy errado. Aquí se comienza desde cero y aquí hay que lucharla impresionantemente. En cualquier área, en cualquier campo, que está bien, porque eso hasta es una enseñanza para uno, porque uno viene de un conocimiento en su país y cree que uno tiene, wow, conocimiento amplio, tiene todas las comodidades, y el encontrarte tú, el chocarte tú, con que tienes que empezar de nuevo y hacer lo que tú quieras, te da una humildad y a valorar cada cosa que uno consigue en este país. Porque a veces tú en el país tuyo lo viene de tus padres, pero aquí no tienes a tus padres, no tienes a nadie, tienes que comenzar solo. Y ahí es donde uno empieza a valorar las cosas. Bueno, ser mamá primeriza estando lejos de mi casa, de Colombia, ha sido eso, estar lejos de mi familia, estar lejos de mi mamá, lejos de mi hermano, mis sobrinos. También muchas veces vivir la soledad, a pesar de que yo vivo con mi esposo trabaja todo el tiempo, entonces mantengo mayor parte del tiempo con bebé sola, pero lo más difícil y que aún estoy como afrontándolo es las emociones y todo eso que queda después del posparto, la ansiedad, pero bueno, eso me hace más valiente, más fuerte, más resiliente. No, yo ya voy a vender lo poquito que tengo y me voy. Muchas veces pensé eso, en renunciar, en dejar todo tirado. Yo tuve la bendición de llegar a este país pues con papeles, que es como un tema que es bastante difícil para las familias que emigran y no pueden volver a su país. Yo sí tuve como esa oportunidad y tal vez por eso es que me cuesta mucho dejarla. Me cuesta mucho como dejarla, esa oportunidad. O sea, perderse. Entonces, por eso es lo que estoy luchando aquí. Para muchas personas, pues quedar en embarazo es una bendición y es una alegría cuando es en el momento correcto, pero allí fue bastante triste para mí y también para todas las personas que me rodeaban, porque no estaba planificado. No fue un embarazo planificado y mi hijo estaba pequeño, apenas tenía 3 años. Yo estaba llegando del país, estaba tratando de salir adelante, estaba conociendo apenas a esta persona, no teníamos ni un año de conocernos y pasa toda esta situación, sí fue un poco devastador porque no vivíamos todavía juntos.
cada quien vivía por su lado, estábamos pasando cada uno sus procesos y yo quedé en embarazo. Cuando quedé en embarazo, a él pues su empresa donde trabajaba le pidió hacer su cambio para acá, para Estados Unidos, pero no incluía a su familia porque como todavía no estábamos casados ni estábamos formal, no podía traerlo y ya pues no podía casarme, tener el niño y después venirnos porque entonces también se detenía pues su trabajo y no podíamos jugar con esa situación. Así es que yo me quedé sola. Yo me quedé sola desde los 3 meses de embarazo. Yo quedé sola y pasé todo mi embarazo pues sola. Nosotros pues nos planificamos, no nos separamos, nunca nos separamos. Siempre dijimos, no, yo voy a ir para allá y pronto nos vamos a estar juntos otra vez. Vas a tener la esperanza pues de venir aquí en algún momento, pero todo fue tan rápido que de verdad que fue casi traumático. Entonces yo tuve que traer a mi familia, mi madre y todos a vivir en Panamá conmigo para que me ayudara, porque toda esa situación pues tuve que aceptarla, pero más el hecho de que me hayan dicho de que mis hijos iban a ser gemelos. Hay silencios más profundos que otros, silencios que nacen en un hospital, en una llamada médica, en una madrugada donde esa madre siente miedo pero no sabe cómo decirlo, porque nadie prepara a una mujer para criar hijos lejos de casa, mucho menos para hacerlo sola. Y cuando llegan los diagnósticos, las terapias, las dudas, las noches eternas, algo dentro de ellas cambia para siempre. Y es saber que algo extraordinario ocurre. Descubren una fuerza que ni ellas mismas sabían que tenían. Aprenden a celebrar pequeñas victorias que el resto del mundo no entiende. Una palabra, una mirada, un abrazo, un paso. Y entonces comprenden que el amor de una madre no solo se mide por lo fácil que sea el camino, sino por todo lo que están dispuestas a enfrentar sin dejar de amar. Fue demasiado triste. Fue muy triste, no se lo deseo a ninguna mamá, a ninguna persona que quiera tener sus hijos de esa manera. No le deseo que pasen esa situación porque para mí fue hasta el último día que los niños nacieron y después de su nacimiento que yo tuve que quedar sola por tanto tiempo. Para mí siempre fue muy devastador. Porque a pesar de que los tenía allí, de que ya habían nacido, de que mi familia estaba allí y todo, yo me sentía mal porque no tenía a mi esposo. Y que nos separara y nos dividiera una documentación o nada más fronteras por no poder seguir adelante y tener una familia normal, para mí también fue muy frustrante porque ambos queríamos estar juntos y saber la única cosa que me reconfortaba y me hacía sentir bien era saber que nuestro amor era real porque no nos habíamos separado. Pero luego yo viví unas situaciones muy duras con los niños pequeños a la hora de amamantarlos, que tenía que pararme temprano, que eran los dos al mismo tiempo, que yo viví problemas con mi seno, que mis niños pequeños también tenían que ir para el colegio. Me sentí muy triste, aunque mi mamá estuvo allí, yo siento que nadie merece vivir esa situación. Y más después, cuando mis hijos fueron creciendo, poco a poco yo vi que quizás le hacía falta a su papá o que algo hacía falta porque sentía que ellos no se desarrollaban bien. Y tenía ayuda de mi mamá y también tenía una niñera. Pero yo sentía que ellos no me querían como hablar, no tenían tanto contacto visual, no sabía qué era lo que estaba pasando. Y me quedaba allí tranquila porque eran tantas situaciones y yo queriendo salir adelante que yo no entendía si era que yo había vivido tanto sufrimiento en mi embarazo, que a ellos les había pasado algo. Y fue cuando nosotros tuvimos que asistir a su pediatra, que ya lo atendía, cambiarlo porque él no nos decía qué era lo que estaba pasando. Cambié a su pediatra y lo llevamos a donde un neurólogo y los niños fueron pues diagnosticados con autismo. Me volví una persona de luz. Vi oportunidades donde no las había. Vi felicidad donde a veces no había nada. En las noches donde estaba todo tan triste o en situaciones en las que yo nada más gritaba, yo podía ver allí una alegría.
Y era yo misma quien creaba esas barreras para poder seguir adelante porque no había otra opción. Y los niños empezaron a comunicarse, a pedir agua, a hacer sus necesidades, que quizá para otras mamás es difícil y que puedan escuchar y entender esto. A veces hasta ir al baño o nada más ponerse su ropa, no saben. Entonces tienes que enseñarle todo y fue siempre desde cero. Y mientras que fue pasando el tiempo, ellos fueron avanzando y ya después tenían 3 años, tenían 4 y seguían sin saber todavía las partes motoras. Y era lo único que se enseñaba, mientras que otros niños quizás estaban aprendiendo a leer o ya a cosas, nosotros solamente teníamos que estar enseñándole cómo todavía subir su pantalón y nosotros terminar de abrocharlo, cómo colocar una camisa o hacer cosas básicas, mientras que otras personas están aprendiendo ya los transportes, los medios. Los niños nunca pudieron aprender sobre las cosas que los rodeaba, sino simplemente todo era como unos pictogramas, teníamos que estar realizando siempre, hablándoles con imágenes, hablándoles casi con objetos para que ellos pudiesen entender dónde estaba el peligro, dónde no, qué era todas las situaciones que ellos vivían. Y sí, fueron avanzando, luego ya comían solo, luego ya fueron al baño solo, ya se vestían y cuando pasó pandemia, pues ellos ya pudieron ingresar a un colegio especial para niños, pero había un vacío allí porque eran costosos. Y entonces allí fue donde me tocó también apoyar ya a mi esposo. El gobierno panameño pues no nos cubría esta parte de las terapias y nos tocó pues tomar riendas a mí también y ver qué puedo hacer para ayudar. Cuando yo llegué a este país no sabía absolutamente nada. De verdad que es un reto, es una dificultad extremadamente. Tú llegas a un lugar donde nadie habla inglés, donde nadie habla español, perdón, y tú dices, ¿cómo le hago para yo poder comunicarme? A veces con el teléfono, pero a veces ni el teléfono la gente lo entendía. Y yo señas, como que, bueno, al menos así pude salir un poco adelante hasta que mi hija, Hari, aprendió a hablar el inglés en poco tiempo, gracias a Dios. Pero no basta con eso, que cuando nosotros llegamos aquí fue muy difícil por eso, porque uno viene con unos pensamientos, viene a trabajar, viene a hacer cosas, a cumplir sus sueños, a trabajarlos también, pero en eso quedo yo embarazada. Ese embarazo fue muy traumático para mí porque pues no estaba planeado, y cuando me doy cuenta que estoy embarazada, yo digo, Dios mío, tras que las cosas están bastante complicadas, ahora con un niño más se nos complicaba más. No solo la parte laboral, sino la situación económica se nos fue muy fuerte. Entonces no solo fue el idioma, sino que el empezar, el quedar embarazada, el no saber el inglés, la parte económica, cuando todo te cae, que no te alcanza, que no tienes, es muy, muy difícil. Es muy difícil, de verdad que hay que tener bastante fuerza para seguir adelante. Bueno, ser madre a distancia ha sido una experiencia muy difícil, porque tú de madre eres como un poquito como controladora y quieres saber en todo momento qué está haciendo tu hijo, la alimentación. Yo soy muy estricta con la alimentación y quisiera que comiera muy saludable, entonces eso ha sido como lo más difícil. También perderse como fechas especiales. Eso ha sido bastante difícil. Bueno, ser mamá ha cambiado mi vida a nivel personal 100%, porque fue adaptarme a nuevos cambios, a una rutina nueva, a una personita que depende de mí todo el tiempo y que debo hacerlo siempre con todo el amor y toda la paciencia. A nivel familiar, con mi esposo, pues llevamos 12 años solitos, entonces llegar nuestro ver que es tan alelado es adaptarnos a nuevas rutinas acá en la casa, a responsabilidades, pues ya que debemos ser un equipo para poder llevar esta maternidad de manera armoniosa. Y a nivel profesional, también porque a pesar de que no he renunciado con mis sueños, mi propósito, he tenido que adaptarme
rutinas, adaptar rutinas para ser más organizada con mi tiempo y poder rendir tanto en mi trabajo como con mi bebé. Yo no puedo decir que hay como una clave o algo que a mí me hizo fuerte en estas cosas. Mira, yo he pasado tantas cosas, muchísimas cosas, muchísimas. Tengo mis hijos, mi hijo el del medio, él está diagnosticado con autismo, mi hijo el grande aún no tiene el diagnóstico por cuestiones de tiempo que nos mudamos para acá, porque en Chile fue que estaban haciéndole el diagnóstico, pero yo tengo 2 niños que tienen autismo. Y yo no te puedo decir la razón por la cual yo he podido enfrentar esto de la manera en que yo lo he enfrentado, pero yo siento que yo he sido muy resiliente con el tema del autismo. Fui la primera que dijo, mi hijo tiene una condición, aunque mi mamá, los que me rodeaban me decían, tú estás loca, ¿cómo vas a decir eso? Vas a enfermar al muchacho, no sé qué. Pero para serles totalmente honesta, o sea, yo fui la primera que vi eso porque veía algo que no me parecía que era frecuente. No les puedo decir a una mamá cómo yo lo hice, porque yo en realidad no sé cómo lo hice, pero sí sé que el no tener como un límite en tu mente de que, wow, esto es malo, wow, esto que me pasó, wow, ¿por qué me pasó? Es lo que te va a ayudar a tu poder aceptar y vivir estas cosas. Mi hijo, el menor, y ha sido la vez en la que me he derrumbado en cuanto al tema de los diagnósticos de mis hijos. Él tiene una dificultad del lenguaje. Y cuando en Chile, que pues quizás mucho menos que un autismo, pero cuando en Chile me llama la maestra y me dice, el niño tiene una dificultad del lenguaje, ese día yo lloré, yo dije, wow, o sea, mis hijos, los otros tienen autismo. El niño también tiene, o sea, Dios mío. Me acuerdo que ese día lloré porque yo he sido, como acabo de decir, muy resiliente en estos temas y en todo lo que me ha pasado en mi vida, porque en realidad, como les dije hace un momento, yo he pasado tantas cosas y las he pasado y siento que ha sido es para ser fuerte, para crecer. Las cosas que uno pasa, todos los problemas que tú puedas pasar, no es para derrumbarte, no es para... Es una frase muy mía, la tengo por cierto en una tacita por allí. La vida no te está destruyendo, la vida te está construyendo. Entonces, cuando tú puedes ver eso de esa manera y hay algo en ti que te alegra la vida, es que, como les digo, no tengo una clave para esto, pero hay algo que te hace feliz, hay algo que te alegra la vida, que te deja ver eso al revés, que no te deja ver el problema, sino como, bueno, sigamos adelante, se hace y se torna diferente. Así que yo creo que el mejor consejo que te puedo dar como mamá, si tu hijo tiene un diagnóstico, lo mejor es ayudarlo temprano, lo más temprano que pueda y aceptarlo. Dios te mandó ese regalo por algo. Yo no les puedo decir lo maravilloso que es mi hijo. No es porque sea mi hijo, pero yo sé que todas las personas que lo conocen se sienten alegres cuando lo ven. Es un niño tan especial realmente, ¿me entiendes? Entonces yo siento que ese fue un regalo para mí. Y sí hemos tenido dificultades porque muchas personas quizá todavía no están adaptados a lo que es el autismo, a lo que puede ser una dificultad de lenguaje, porque tienden a ser crueles. Mi hijo a los 4 años ya hablaba, y ese niño, ¿por qué no habla? O sea, cosas que tú te quedas como que, wow, pero que no te derrumban, sino que te ayudan a construirte. Entonces, lo que te puedo decir como mamá, si tú tienes un niño que tiene autismo o cualquier otra condición, eso no es ni para morir, ni para ocultarlo, no, eso es para construirte. Él vino con una gran misión a este mundo. Ellos tienen cosas tan maravillosas que nosotros no tenemos. Entonces, cualquiera que sea tu situación con tus hijos, míralo desde el otro lado. No es como dice mucha gente, no es ser positivo, no es un positivismo, no, es la verdad. O sea, hay que ver la vida desde otro punto de vista y comenzar desde pequeñitos a ayudarlo. Si tiene una condición, ayudarlo. Cuando a mí me dicen que mi niña tienen que operarla por primera vez, fue muy duro. Nosotros no teníamos ni idea que ella no escuchaba. Ella tenía unos problemas de oído, que era como si escuchara debajo del agua. De hecho, esas fueron
Esos fueron unos episodios de los cuales nosotros tuvimos que depender mucho de mi hija. En ese entonces tenía 13 años para que fuera traductora. La responsabilidad que ella tuvo, porque eran momentos difíciles, eran momentos en los que nosotros, como no entendíamos, ella tenía que adaptar su mente a esa situación de medicina o de médicos, de toda la parte que tenía que ella traducirnos para nosotros poder entender hasta la mínima cosa. Se trataba de una cirugía donde estaba la nena apenas de 1 año. Fue muy difícil porque la nena no escuchaba y nosotros no sabíamos que no escuchaba. No, en el daycare nos decían, es que la nena, nosotros le llamamos la atención o le decimos Génesis, Génesis, y como si no prestara atención, es como si no escuchara. Y nosotros como, María, pero si ella apenas tiene 1 añito, ¿cómo pueden hacerlo? ¿O cómo pueden saberlo? Entonces ahí fue cuando nosotros lo hicimos, fuimos al médico y nos dimos cuenta que ella no escuchaba. Entonces se dio la cirugía, mi hija ayudándonos siempre al 100%. Eso fue uno de los momentos bastante tristes, bastante confusos para nosotros recién llegados, porque prácticamente estábamos recién llegados. Todas esas situaciones o todas esas emociones encontradas se nos hacía muy difícil el estar aquí. Empezar de cero suena sencillo cuando se escucha rápido, pero empezar de cero es despedirse de la persona que uno era. Es llegar a lugares donde nadie conoce tu nombre, es aceptar trabajos duros, es sentirse invisible, es tener miedo, mucho miedo. Miedo a no lograrlo, miedo a fracasar, miedo a no poder darle la vida que le prometiste a tus hijos. Pero hay algo que las madres entienden muy pronto. Cuando tus hijos dependen de ti, no hay tiempo para rendirse. Y entonces hacen cosas que ellas jamás imaginaron. Aprenden a trabajar agotadas, aprenden otros idiomas, se reconstruyen, se levantan una y otra vez, porque el amor de una madre migrante muchas veces no hace ruido, pero sostiene familias enteras. Primera vez que llegué fue como desprenderte de todas tus costumbres, porque vienes como a un país que literal desconoces, que es totalmente diferente al tuyo, las costumbres, la cultura, el idioma, que es como la barrera más importante. Uno de los trabajos más fuertes que me ha tocado en este país ha sido la demolición de casas. Yo llegaba al apartamento como si como si tuviera los huesitos partidos, me dolía todo, no era capaz de moverme, no sé cómo fui capaz de hacerlo, la verdad, sí, fue lo más duro. Bueno, yo pienso que lo más difícil es muchas veces ver que las cosas a veces no se dan como queremos, como esperamos, como anhelamos. Eso es lo más difícil. También muchas veces en este país uno se encuentra con personas que cuando ven que uno está recién llegado son deshonestas y juegan con la inocencia de uno, porque aún no conocemos el sistema, aún no sabemos muchas cosas. A mí me pasó, lamentablemente, me encontré con muchas personas que fueron muy deshonestas al inicio, pero eso me hizo más fuerte. Eso me llenó de fortaleza para en familia seguir adelante y salir adelante. ¿Y qué fue lo más difícil en ese sentir? ¿Cómo fue ese sentir tuyo cuando ya estoy acá, ya no hay vuelta atrás? Bueno, inicialmente en ese sentir es soltar, dejar a Colombia atrás, dejar nuestra familia, dejar nuestras cosas, en mi caso nuestro trabajo. También se siente miedo de que las cosas no salgan como uno espera, se siente ansiedad, de que son muchos sueños los que tenemos, pero con ese miedo de que no los podamos cumplir, no se puedan lograr. Son muchas emociones, pero como te decía, eso también nos llena de fuerza, de valentía, de resiliencia para no desistir. No tener vuelta atrás o no tener opción es lo mejor que te puede pasar. Cuando tú tienes opciones, tú decides y el miedo no te deja avanzar. Yo nunca me rendí, fue porque no tenía opción. Si yo no trabajaba, si yo no salía adelante, ¿cómo mis hijos iban a poder
vivir, cómo íbamos a poder pagar las cosas, cómo íbamos a poder subsistir. Entonces siento que no tener opción te salva la vida. Y una de las cosas que yo le diría, no tengas miedo. Definitivamente no tengas miedo. Yo siempre he tomado el miedo para impulsarme, porque yo no he sentido miedo que me congele, vamos a decir así. Yo siento el miedo después que ya salí de la situación. En mi cuarto a veces, y me pongo a ver las fotos de los niños, me entra pánico y lloro de algo que pasó hace 7 años en otro país. Pero en ese momento no sentí nada de miedo. No recuerdo que yo no lo voy a hacer, no, yo me iba, como te digo, lloraba, pero todos los días tengo que lograrlo, lo voy a hacer. Y eso me ha hecho crecer, o sea, yo no le tengo miedo a pararme ni en una cámara, ni a arreglar algo. No tengo miedo de esas cosas porque sé que tengo detrás algunas personas que me siguen. Entonces pienso que lo mejor que te puede haber pasado si tú estás en este país con tus hijos es eso. Hay muchas personas que deciden venirse, dejarlos con la mamá, la abuela, mandarle, pero lo mejor es que estén aquí porque ellos no te van a dejar rendirte. Mi esposo Daniel lo conocí allí en el restaurante, él siempre iba para allá y pues a veces me veía ahí con el niño, me veía pues siempre trabajando desde temprano hasta tarde, y yo un día él llegó y yo veía que a él se le dificultaba pues hablar el español, y le pregunto ¿de dónde eres tú? Y él me dice no, yo soy de Brasil. Y yo, oh, wow, ¿cuánto tiempo tienes aquí? Y él, no, yo tengo 3 años aquí. Y obviamente uno como mujer se cuestiona, ¿está solo, está casado? Pero nunca me atreví pues a hacerle ese tipo de preguntas, sino es que vi que hubo como una química, pero esperé que él siguiera viniendo. Y así fue. Él fue en muchas ocasiones al restaurante, él seguía insistiendo. Cuando iba para allá pues era una persona que quería saber de mi historia, quería saber de mi vida, y uno pues no puede estar contando todo a todas las personas, y veía que él tenía cierto interés. Y ya pues de allí me hice pareja de él y él conoció a mi hijo y estuvimos bastante bien y felices y tranquilos, aunque él también tenía su historia que traía pues de Brasil, que era con su ex esposa y también su hijo. Nosotros tratamos de respetar el espacio de cada uno para poder después nosotros tomar la iniciativa de vivir juntos y esperar poco a poco cómo pasaban las cosas, y así fue. Porque aunque hubo noches donde pensaron que no podía más, siguieron. Aunque hubo días donde el miedo fue más fuerte que ellas, siguieron. Aunque hubieron días que se sintieron completamente solas, siguieron. Y un día estas madres entendieron algo, que tal vez el verdadero éxito no era el dinero. Tal vez era ver a sus hijos tranquilos, escuchar sus risas, sentarse a comer juntos, dormir sin miedo. Tal vez el verdadero sueño era volverse a sentir en familia. Bueno, mi mensaje para todas esas familias que apenas están llegando, que se encuentran en la transición de unos meses aquí en este país, la verdad les doy toda mi energía. No es fácil, pero sí se puede. Esa fuerza con que viniste a este país, aquí la vas a sacar el doble. Créeme que solo el hecho de haber pisado un país distinto al nuestro ya te hace grande, y sí se puede todo lo que uno se propone, los sueños que uno tiene, que los trabajes duro, sí se puede. Así sea que empieces por lo más bajo, va a llegar el momento que tú vas a decir, así como lo hice yo, sí se puede, porque ahora en estos momentos me encuentro en una posición donde ya estoy trabajando en una compañía grande y sé que para llegar a eso tuve que pasar por muchas cosas, y así como yo lo hice, tú también lo puedes lograr. Así que nunca desfallezcas y nunca digas que no, porque sí, nada más con el solo hecho de ser mujer, de ser madre, ya lo lograste. Que lo puede lograr. Lo que tiene que hacer es no rendirse y hacerlo por más miedos que tenga, por más, no sé, ataduras que tenga, que no se rinda y que lo haga confiando en Dios y en que puede sacar adelante a sus hijos. Eso sería lo que le diría.
A todas esas madres le puedo decir que nunca dejen de ser ellas mismas, que nunca duden de su potencial y que nunca se cansen de luchar. No importa la adversidad que estén pasando, la situación con la que estén atravesando, nunca dejen de creer en ellas mismas y en el potencial que tienen cada una para seguir adelante y lograr sus metas, lograr sus propósitos, que nunca se den por vencidas, que sí se pueden, que hay otras madres como ellas y que sí podemos hacerlo mientras que creamos en nosotras mismas. A todas las mamás que están empezando, quiero decirles algo, no están solas. Aunque muchas veces nos sentamos cansadas, frustradas, desmotivadas, siempre nuestros sueños y nuestros propósitos son más grandes que nuestros miedos y que todas aquellas dificultades. Y aunque muchas veces el camino se torne difícil, realmente vale la pena. Bueno, esta es mi familia, la familia por la cual yo agradezco y mi regalo. No puedo decir otra cosa porque es un regalo. Y a las madres que están aquí, que están luchando por sus hijos, si los tienen aquí o no los tienen, este es el regalo, esta es la meta. Hay muchas cosas que nosotros queremos como padres, hay muchas exigencias que tenemos detrás de nosotros y que queremos cumplir. Pero tú no tienes que demostrar nada, tú no tienes que hacer algo para que otro vea que tú lo estás logrando, que tú lo estás haciendo. Este es tu logro, esta es tu riqueza. Mientras tus hijos puedan estar bien, mientras tú puedas estar bien como mamá, disfrutar estos momentos. Yo no cambio nada mis momentos alocados con mis hijos, de ir, de venir, de hacer cosas, de ir a comer a María Paleta, de hacer cosas de nosotros, no las cambio. Yo creo que eso es lo que te hace rico en realidad. Así que disfruta de tu familia, disfruta de eso bonito que tienes. Yo tengo mi regalo, esta es la mía. Tal vez por eso este documental se llama Los silencios de mamá. Porque hubo cosas que ellas nunca dijeron, el miedo que escondieron, las veces que pensaron en rendirse, las noches donde lloraron a solas, la culpa, la ansiedad, la tristeza, todo aquello que callaron para que sus hijos pudieran sentirse seguros. Y aún así, cada mañana despertaban haciendo desayuno, peinando a sus hijos, trabajando, sonriendo, sosteniendo hogares enteros, quizás con el corazón roto. Hay silencios que destruyen, pero también hay silencios que aman. Y quizás el amor más grande de todos es ese que una madre guarda en silencio, mientras entrega su vida completa para que sus hijos puedan tener una mejor.